Bienvenido a un nuevo capítulo de 2001 historias. En el capítulo de hoy vamos a conocer mejor la relación de nuestro país, España, con su vecino y hermano Portugal. Vamos a comprender algo más de su evolución, inicialmente conjunta, y cuándo y cómo sus caminos históricos y políticos comenzaron a seguir caminos separados. Como buenos hermanos, han tenido etapas distintas, de mejor y peor relación entre sí, pero siempre con la vista de uno sobre el otro. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a este capítulo, pero la reciente polémica, por así decirlo, en redes sociales sobre si unos y otros nos llevamos mejor o peor, me ha hecho centrar mi atención de nuevo en este tema apasionante como es nuestra relación histórica vecina. Portugal es un país lleno de contrastes y rica historia, cultura y sociedad muy parecida a la nuestra, aunque con ciertos matices diferenciadores. Ya vimos, en el capítulo que dediqué a las princesas más desconocidas de la historia de España, como en muchas ocasiones miembros de la realeza, con el fin de afianzar los lazos históricos y políticos, cruzaron la frontera para entroncar con las líneas sucesorias de ambas dinastías. La misma Isabel la Católica, ya vimos en el capítulo que dediqué a ella y que tanto ha gustado, pues como te decía, la misma Isabel la Católica, que descendía por parte de su madre de la familia real de Portugal, y como ella vio también factible la idea natural de unir definitivamente a ambos reinos. No pudo ser con ella, pero su bisnieto, Felipe II, ya vimos que finalmente sí pudo. Y en uno de los primeros capítulos de 2001 historias, dedicado a su hombre fuerte Álvaro de Bazán, entre otros, gracias a ellos logró coronarse como monarca al uso para disgusto de la corte y clero vecinos, a pesar de que el pueblo sí parecía estar conforme con esta unión. Sin ir más lejos, actualmente seguramente te haya llegado la propuesta que lleva ya varios años en el ambiente sobre la Unión Ibérica. Esta procede principalmente de nuestro país vecino y desde distintos estamentos se ve con buenos ojos unirse a España como una provincia más con cierta autonomía, como pasa en España con Cataluña, País Vasco y otras. Se han hecho varias encuestas, no referéndums oficiales, pero sí encuestas, y nuestros vecinos lusos parece que lo tienen claro y cada vez con más fuerza dentro de nuestro país también se ve con buenos ojos esta propuesta. Faltaría la voluntad política de llevar esto a cabo. Personalmente lo veo algo sumamente positivo, que nos haría a ambos países unir esfuerzos para convertirnos en una potencia mucho más desarrollada que ambos por separado. En definitiva, el tiempo lo dirá. De momento, ¿quién no ha gritado al más puro estilo de Cristiano Ronaldo su famoso Siu? Pues esto es un primer paso para unirnos definitivamente, ¿no crees? Vamos sin más a saludar como se merece a nuestros hermanos portugueses y conocer algo más de nuestra antigua historia común. Para comenzar, vamos a retroceder más de 2000 años, cuando nuestra península ibérica era una tierra mixta, como un mosaico de comunidades tribales muy distintas entre sí. Y es que antes de que Roma apareciera en la península ibérica, en el siglo III a.C., no existían España ni Portugal como tal, ni tampoco un solo pueblo dominante. La península era un mosaico de comunidades tribales muy distintas entre sí. Ya vimos un capítulo donde los griegos llamaban a nuestra península ibérica Iberia, por ser una tierra rica en conejos, tal y como nos habían nombrado ya los fenicios tiempo atrás. En el oeste, sobre todo en el centro del actual Portugal y zonas occidentales de Extremadura y Castilla y León, vivían los lusitanos. Eran pueblos de tradición guerrera, organizados en tribus, que habitaban un territorio montañoso y difícil. Esa geografía favorecía su estilo de vida basado en lucha con emboscadas y guerra de guerrillas. Su figura más famosa fue Viriato, un caudillo del siglo II a.C. que resistió durante años la expansión romana y se convirtió en símbolo de la resistencia indígena ibérica. Los lusitanos hablaban una lengua indoeuropea emparentada lejanamente con las celtas, aunque no eran celtas en sí.
Más al norte y noroeste, lo que hoy es el norte de Portugal y ya en nuestro país, Galicia, Asturias y la costa cantábrica, predominaban pueblos claramente celtas. Estos grupos formaban parte del gran mundo celta europeo que también se extendía por Francia, Irlanda o Gran Bretaña. Vivían en castros, que eran poblados fortificados en colinas, practicaban sobre todo la ganadería y mantenían una organización tribal bastante descentralizada. El noroeste peninsular tenía, por tanto, culturalmente muchos más lazos similares al mundo atlántico de lo que es hoy la costa oeste francesa y las islas británicas que al mundo mediterráneo. Y esto, a simple vista se mantiene a día de hoy. En cambio, el este y el sur mediterráneo de la península estaban ocupados por los íberos, que eran muy distintos de los pueblos del oeste y del norte. No hablaban lenguas indoeuropeas y tenían un nivel de urbanización mayor. Construían ciudades, comerciaban activamente y algo muy importante, desarrollaron sistemas de escritura propios de los que se conservan muy pocos datos. Además, estaban muy influidos por los pueblos colonizadores del Mediterráneo, fenicios primero y después griegos y cartagineses, lo que les dio un carácter más mediterráneo, digamos, que al resto de pueblos de la península ibérica. Entre estos dos grandes mundos, el celta del interior, el noroeste, y del íbero en el este, surgieron pueblos mixtos llamados celtíberos, en la meseta que hoy corresponde con Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Eran culturalmente híbridos y muy guerreros. De hecho, algunas de las resistencias más duras contra Roma vendrían de estas comunidades. Y un detalle importante, aunque hablamos de pueblos, no existían estados unificados, no había fronteras fijas ni gobiernos centrales. Eran confederaciones tribales que a veces cooperaban y otras luchaban entre sí. La idea de una península políticamente unida es algo que llegaría tiempo después. El gran cambio llega en el 218 a.C., cuando Roma desembarca en la península ibérica durante la Segunda Guerra Púnica contra Cartago. Lo que empieza con una intervención militar puntual se convierte en una conquista que duraría 2 siglos para finalmente convertir a nuestra península en una provincia romana más, llamada Hispania, y con ella la romanización de las sociedades, dejándonos la lengua latina, el derecho romano, ciudades e infraestructuras que transformarían profundamente a todos estos pueblos para siempre, y que ya vimos en los varios capítulos que he dedicado a la Hispania romana y su influencia en la historia de la humanidad. Por eso, aunque lusitanos, celtas e íberos son las raíces antiguas de nuestra península, la base cultural común de Portugal y España nace con Roma. La lengua, la administración y gran parte de la cultura posterior hispanas vienen de este periodo. Durante los siglos I al IV después de Cristo, Hispania es una región relativamente próspera y estable dentro del imperio. En el siglo V se produce el colapso romano y el Imperio Romano de Occidente se derrumba. Hispania no se convierte inmediatamente en un reino unificado. Primero entran varios pueblos germánicos como los suevos, vándalos y alanos, entre otros. Los suevos, decirte que concretamente se asentaron en lo que es hoy Galicia y norte de Portugal, creando un reino germano bastante influyente a nivel cultural y social en esta región y que ha dejado su impronta hasta el mismísimo día de hoy. Con el tiempo, los visigodos se impusieron y unificaron casi toda la península, como ya vimos en el capítulo que dediqué a Pelayo y la Reconquista. Desde Toledo, los visigodos crearon el reino visigodo de Toledo y esto es un hecho de suma importancia porque por primera vez desde Roma casi toda la península vuelve a estar bajo una sola autoridad política. El rey Recaredo I en el 589 convocó el Tercer Concilio de Toledo y se convirtió al catolicismo, abandonando el arrianismo y la primitiva religión de los reinos germanos visigodos e impuso la conversión de la élite visigoda. Esto lo cambió todo, ya que por primera vez los gobernadores visigodos y población hispano-romana comparten religión, se refuerza la unidad del reino y nace la idea de una Hispania cristiana unificada. Todo esto cambió en el año 711, cuando fuerzas musulmanas cruzaron el estrecho que separa los continentes africano y europeo, derrotando rápidamente al reino visigodo. Nace Al-Ándalus.
Sin embargo, la conquista no es total. En las montañas del norte de Asturias, oeste de Galicia y el este de Cantabria sobreviven pequeños núcleos cristianos independientes con Pelayo a la cabeza. Nace así el siguiente capítulo decisivo para la península ibérica, la Reconquista. Durante los siglos siguientes, los núcleos cristianos del norte se expanden lentamente hacia el sur. El más importante al principio es el Reino de León, heredero del primitivo Reino de Asturias junto al Reino de Galicia. En el extremo occidental de este reino leonés se forma un territorio fronterizo, el condado portucalense, que abarca hoy Oporto y el norte de Portugal, del Portugal actual. Era básicamente una marca defensiva dentro del Reino de León y Galicia. Pero esta marca defensiva fue el comienzo de la divergencia real entre sus habitantes y el resto de los reinos hispánicos. A comienzos del siglo XII, el conde Afonso Enríquez rompe con la autoridad leonesa. Tras imponerse militarmente y negociar reconocimiento, se proclamó rey y en 1143 su independencia es aceptada de hecho. De tal forma que en el año 1179 el papado la legitima plenamente. Desde entonces, mientras Castilla y León siguen procesos de unión y expansión, Portugal desarrolla su propio camino político, aunque culturalmente sigue siendo muy parecido al resto de la península, con lengua romance, derecho, religión, etc. Pero vamos a conocer algo más de este decisivo periodo histórico de la mano del primer rey portugués, Afonso Enríquez. Hijo de Enrique de Borgoña, este, a su vez, era sobrino del rey Alfonso VI de León y su madre, la madre de Afonso Enríquez, Teresa, era a su vez también hija del también poderoso rey leonés Alfonso VI. Por tanto, sus padres eran primos hermanos. Enrique de Borgoña había recibido el condado como feudo del rey leonés, es decir, Portugal nacía dentro del mundo político leonés castellano y cuando éste fallece en 1112, su esposa, Teresa de León, asume el poder ya que su hijo Afonso era un niño de 3 años. Durante la regencia de Teresa, el condado se acerca mucho a la nobleza gallega, especialmente a la poderosa familia de los Traba. Muchos nobles portugueses en ese momento temen que el territorio pierda autonomía y quede absorbido por Galicia y León. Afonso, ya joven, se convierte en el líder de la facción nobiliaria portuguesa que quiere más independencia frente a León y Galicia. La tensión estalla en el año 1128, cuando Afonso tiene 19 años, en la batalla de São Mamede. Afonso se rebela contra su propia madre y derrota a las fuerzas de Teresa, tomando el control efectivo del condado. Este momento es fundamental, ya que Portugal empieza a actuar como entidad política propia, aunque formalmente aún depende de León. El verdadero obstáculo no era su madre, sino su primo, el rey Alfonso VII de León, que se consideraba emperador de toda la Hispania cristiana. Desde el punto de vista leonés, Afonso era un conde rebelde. El condado de Portugal era un territorio vasallo y la independencia no era aceptable en ningún caso. Mientras que desde el punto de vista de Afonso, él mismo, con sus hombres, había conquistado territorio a los musulmanes por su cuenta, tenía el apoyo de la nobleza local y quería reconocimiento como rey. Y esto generó años de tensiones militares y diplomáticas. En 1139, tras una victoria contra fuerzas musulmanas en la legendaria batalla de Ourique, Afonso da el paso decisivo y se proclama rey de Portugal, rompiendo la jerarquía con respecto al Reino de León, afirmando su soberanía propia y elevando el conflicto a nivel internacional. Y por supuesto, el Reino de León no lo acepta de inmediato. Durante años la situación quedó en un punto intermedio. Portugal actúa como reino de facto, pero necesita legitimidad. El momento clave llega con el Tratado de Zamora en 1143, donde ambos monarcas establecen la paz entre ellos y Alfonso VII de León acepta a su primo Afonso como rey de forma práctica, aunque faltaba la legitimidad máxima de la Europa medieval, la del Papa de Roma. Afonso juega muy bien sus cartas diplomáticas y se declara vasallo directo del Papa, saltándose la autoridad leonesa. Finalmente, en 1179, el Papa Alejandro III reconoció oficialmente el Reino de Portugal y a Afonso Enríquez como Afonso I de Portugal. Aquí la separación ya es irreversible y Portugal nace oficialmente como Estado propio.
Tras independizarse Portugal, con Afonso I de Portugal, la relación con León y Castilla, con los reinos de León y de Castilla, no fue de enemigos irreconciliables, sino más bien de reinos hermanos y rivales a la vez. Las casas reales se emparentaron de forma frecuente y esto fue clave, ya que en la mentalidad medieval la unión de reinos se producía sobre todo por herencia matrimonial, no por conquista directa en muchas ocasiones. De tal forma que durante los siglos XII y XIII hubo matrimonios cruzados entre las dinastías, aunque ya vimos con varias princesas españolas y portuguesas dadas en matrimonio, real. Asimismo, se firmaron tratados de fronteras y seguía existiendo la idea de una comunidad cristiana peninsular frente a los musulmanes del sur, pero todavía no había un proyecto claro y sostenido de unificación total. Cada reino defendía su soberanía. Todo comienza a cambiar más de un siglo después, cuando a finales del siglo XIV Portugal entra en una crisis sucesoria tras la muerte del rey Fernando I de Portugal en 1383, que muere sin un hijo varón. La heredera, por tanto, es su hija Beatriz, casada con el rey de Castilla, Juan I de Castilla, bisabuelos ambos, paternos de Isabel la Católica. ¿Qué significaba esto? Si Beatriz heredaba Portugal, la corona de Portugal, junto a su marido castellano, Portugal y Castilla podían quedar unidos bajo la misma corona. Por primera vez en siglos, la unificación era una posibilidad real. La nobleza portuguesa temía perder poder y que el país fuera absorbido por Castilla, y se forma un movimiento nacional alrededor del maestre Avis, Juan I de Portugal. Estalla una guerra civil y el momento decisivo llegó en 1385 con la batalla de Aljubarrota, cuando Castilla intenta unificar ambos reinos, pero Portugal vence de forma decisiva y Juan de Avis se convierte en rey. Aquí se consolida una conciencia política portuguesa claramente separada de la de los reinos castellanos. Pero tiempo después, una nieta de Juan I de Portugal, que es como se llamó Juan de Avis, Juan I de Portugal, Isabel de Portugal, como te decía, se casa con Juan II de Castilla y son padres de una bella princesa rubia de ojos azules, Isabel de Castilla o Isabel la Católica, y aunque en principio nunca iba a reinar, todo cambió, como ya vimos, cuando tras la muerte de su hermano Enrique, Isabel es coronada como reina de Castilla y posteriormente se casa con Fernando de Aragón. Es entonces cuando el matrimonio regio sí tenía una clara intención política, fortalecer a Castilla y Aragón mediante una alianza dinástica de primer orden. Pero incluso entonces el objetivo principal era asegurar el poder de ambos frente a rivales internos y externos, sobre todo acabar con la Reconquista, con la toma de Granada, y reforzarse respecto a Francia, que ya asomaba como un enemigo molesto para los intereses de ambos, sobre todo en los territorios aragoneses en el Mediterráneo, como ya vimos en el capítulo dedicado al Gran Capitán. En la década de 1490 los reyes católicos organizan matrimonios cruzados para sus hijos, con la idea de unir las coronas españolas con la Casa Real Portuguesa. Su hija mayor, Isabel de Aragón, se casó primero con el heredero portugués y tras enviudar con el rey Manuel, se casó con el rey Manuel I de Portugal. De ese matrimonio nace el infante Miguel de la Paz. Y aquí, por primera vez, ahora sí, en la época de Isabel, la unión de Castilla, Aragón y Portugal se vuelve una posibilidad real y muy concreta. No porque Isabel pretendiera heredarlo todo ella misma, sino porque su nieto Miguel podía concentrar las tres coronas por herencia. Ese es el momento histórico en el que la Unión Ibérica estuvo más cerca durante su vida. Pero la historia dio un giro. Miguel de la Paz murió de niño en 1500. Con su muerte se deshizo la única vía dinástica que podía haber unido pacíficamente toda la península en tiempos de Isabel. Miguel de la Paz está actualmente enterrado junto a sus abuelos en la Catedral de Granada. Tiempo después y durante la mayor parte del siglo XVI, Portugal seguía siendo un reino fuerte e independiente bajo la dinastía de los Avis. Nada hacía pensar que fuera a caer bajo la corona española, hasta que una cadena de sucesos lo cambia todo. El joven rey Sebastián I de Portugal muere en 1578 en la desastrosa batalla de Alcázarquivir, en Marruecos. El problema es enorme, ya que Sebastián muere sin hijos.
Le sucede en ese momento en el trono su tío abuelo, el anciano cardenal Enrique I de Portugal, pero tampoco tiene descendencia y muere en 1580. Portugal entra entonces en una crisis sucesoria total. Es en ese momento que Felipe II de Austria, rey emperador español, entra en escena, ya que tenía algo muy poderoso a su favor, un derecho dinástico legítimo. Su madre, Isabel, era hija del rey portugués Manuel I. Eso convertía a Felipe en nieto de un rey de Portugal por línea directa. No era el único pretendiente, pero sí el más fuerte por varias razones. Entre ellas, tenía sangre real portuguesa, era el monarca más poderoso de Europa en ese momento, y estaba dispuesto a usar la fuerza si era necesario, como así fue. Y tras la muerte del cardenal Enrique, aparecen varios pretendientes. El más popular dentro de Portugal era Antonio Prior de Crato, pero su legitimidad dinástica era más débil. Felipe II primero intenta la vía diplomática y negocia con las élites portuguesas prometiendo respetar las leyes y la autonomía del reino, pero cuando ve que la situación se complica, actúa. En 1580, las tropas de Felipe II, dirigidas por el gran general Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, por tierra, y Álvaro de Bazán, por mar, entraron en Portugal. La resistencia existe, pero fue breve. La victoria decisiva llega en la batalla de Alcántara de 1580, con la victoria para Felipe II. Es entonces cuando el rey prudente hace algo políticamente muy inteligente. En vez de absorber Portugal como provincia, se presenta ante las cortes portuguesas en Tomar y jura respetar las leyes portuguesas, la moneda, el imperio colonial propio y los cargos reservados a portugueses. Es proclamado como Felipe I de Portugal y nombra a su sobrino Alberto de Austria como virrey en tierras lusas. Alberto de Austria, tiempo después, sería el elegido para casarse con su querida hija Isabel Clara Eugenia de Austria, como ya vimos en un capítulo que dediqué a ella. Nace así, en 1580, la Unión Ibérica, que duraría hasta el año 1640. Esta Unión Ibérica comenzó con buen pie y durante las primeras décadas funcionó perfectamente, ya que se cumplió con lo firmado en 1581 por Felipe II. Pero en el fondo Madrid y Lisboa miraban al mundo de forma algo distinta. La monarquía hispánica se vio envuelta en numerosas y cuantiosas guerras para mantener su dominio en territorios europeos del norte, entrando en conflicto directo con Flandes, Francia e Inglaterra, mientras que Portugal vivía de su red comercial marítima con Brasil, África y Asia. El punto de inflexión llegó en el reinado de Felipe IV de España, nieto de Felipe II, ya en el siglo XVII, cuando su valido estaba convencido de que la monarquía solo podía sobrevivir si todos sus territorios contribuían más al esfuerzo militar común. Una idea genial que se le ocurrió. España estaba agotada por las guerras europeas y necesitaba hombres y dinero. A los portugueses esto no les gustaba porque sonaba como una centralización que muchos temían. Y además Portugal, al estar unido a España, sufrió el asedio y acoso en sus colonias de holandeses y británicos. Y los nobles portugueses sintieron que seguir de la mano de España los iba a arruinar y perjudicar. De tal forma que el clima político se fue enrareciendo y finalmente el 1 de diciembre de 1640 un grupo de nobles portugueses actuó en Lisboa con rapidez, depusieron a las autoridades fieles a los austrias y proclamaron rey a Juan IV de Portugal, duque de Braganza, que tenía sangre real portuguesa. Madrid, por supuesto, no aceptó la situación, pero España estaba demasiado sobrecargada para reaccionar con la contundencia de décadas anteriores. Lo que siguió fue una guerra larga y desgastante, la Guerra de Restauración Portuguesa, que se prolongó durante casi 30 años, durante los cuales se intentó negociar en varias ocasiones, pero España no tenía fuerza militar suficiente para recuperar Portugal por las armas, sin asumir riesgos mayores en otros frentes, y finalmente, bajo el reinado del último de los Austrias, España reconoció la independencia portuguesa. Durante el final del siglo XVII y buena parte del XVIII, la relación entre ambos países fue prudente y en general pacífica. Había desconfianza heredada, pero también un reconocimiento mutuo de que la frontera, la famosa raya, estaba prácticamente fijada para siempre desde el Tratado de Zamora allá por el siglo XIV. De hecho, es una de las fronteras más antiguas de Europa.
La llamada raya es la frontera, te explico, es la frontera terrestre que separa Portugal de España. Una línea de unos 1.214 kilómetros de longitud que va desde la desembocadura del río Miño en el Océano Atlántico, al norte, hasta el río Guadiana, en el sur. Y no es una línea recta artificial, ya que sigue sobre todo elementos naturales del terreno, especialmente ríos y sierras. Durante la Guerra de Sucesión Española, durante los años 1701 a 1714, Portugal se alineó con la coalición contraria a los Borbones españoles. Fue un momento de tensión diplomática y militar, pero no alteró las fronteras ni reabrió seriamente la cuestión de la unión. A estas alturas ambos reinos ya se concebían como estados plenamente separados. El gran trauma compartido, el gran problema compartido que tuvieron España y Portugal llegó a comienzos del 19, con la invasión napoleónica de la península ibérica. Por primera vez en muchísimo tiempo, los portugueses y los españoles se encontraron del mismo lado, resistiendo a un enemigo común, al francés, y colaborando con Gran Bretaña. Este episodio ayudó a suavizar viejas rivalidades dinásticas en un principio, aunque luego Inglaterra vio la oportunidad de aventajar a portugueses frente a españoles, pero bueno, eso es otra historia que no da tiempo a abordar aquí hoy. Durante el resto del siglo XIX, ambos países siguieron trayectorias paralelas con inestabilidad política, guerras civiles internas, construcción y caída de estados, gobiernos liberales. Y ya en el siglo XX aparece otra coincidencia muy llamativa, y es que España, bajo el gobierno de Francisco Franco, y Portugal, bajo Antonio de Oliveira Salazar, vivieron largas dictaduras conservadoras que, aunque distintas, mantuvieron relaciones generalmente correctas y cooperativas. Ambos regímenes compartían anticomunismo y una cierta afinidad política, lo que estabilizó aún más la relación bilateral entre ambos países. El cambio decisivo hacia la relación actual llega con la democratización de ambos países, Portugal tras la Revolución de los Claveles en 1974 y España tras la transición desde 1975. A partir de los años 80, con la entrada conjunta en la Comunidad Económica Europea, o llamada Unión Europea en 1986, la vieja rivalidad histórica pierde casi todo su sentido práctico. De hecho, actualmente España y Portugal mantienen una relación considerada ejemplar entre vecinos históricos, con frontera completamente abierta, gracias al espacio Schengen, cooperación económica intensa, cumbres ibéricas regulares entre gobiernos y proyectos conjuntos de infraestructuras y energía. De todas formas, el resurgimiento de la nueva Unión Ibérica, de la que te hablaba al comienzo del capítulo, no se parece en nada a la planteada por Felipe II hace 5 siglos. El iberismo moderno tiene su protagonismo actualmente sobre todo en círculos académicos, foros culturales, algunos movimientos federalistas europeos y debates puntuales en prensa. Es decir, no es un eje central de ningún gran partido del gobierno, ni en Madrid ni en Lisboa, pero entre portugueses y españoles, cuando surge el tema, muchas veces oyes voces muy a favor. En la vida cotidiana de ambos pueblos las similitudes son muy visibles. La estructura social y familiar es bastante parecida. Damos importancia a la familia extensa, comidas largas, sociabilidad en la calle y en plazas, y una cultura de horarios tardíos comparada con el norte de Europa. Además, el clima y el tipo de población también han favorecido esos estilos de vida tan cercanos. La gastronomía muestra parentescos muy claros. Aunque cada país tenga sus propios platos, compartimos, pues por ejemplo, el uso del aceite de oliva, damos mucho protagonismo al cerdo y la tradición de embutidos, la cultura del bacalao y pescados en general, sopas campesinas, guisos de legumbres y una fuerte identidad regional en la cocina. Muchas recetas, de hecho, tienen el equivalente a ambos lados de la raya. En el terreno musical y emocional también hay puentes muy interesantes. El fado portugués y el flamenco son distintos, pero ambos expresan una sensibilidad muy característica del suroeste europeo, la llamada saudade, palabra común entre Portugal y Galicia. Otro elemento muy potente hoy es la integración europea y la vida fronteriza. Desde finales del siglo XX, con la frontera abierta, las regiones de la raya han intensificado una convivencia que en realidad nunca desapareció del todo. Comercio, trabajo transfronterizo, turismo interior y proyectos energéticos y ferroviarios están tejiendo una interdependencia práctica muy fuerte. Y por supuesto también hay diferencias claras. Portugal mira más hacia el Atlántico. España es más diversa internamente, pero las trayectorias políticas modernas tampoco han sido idénticas, pero sobre una base cultural pues llamativamente bastante común.
Portugueses y españoles, por tanto, compartimos una base cultural muy profunda que se fue formando durante más de 2000 años de historia común. No es solo vecindad, es que durante larguísimos periodos, como acabamos de ver, fuimos parte de las mismas estructuras políticas, religiosas y lingüísticas. Por eso, aunque hoy seamos países distintos, la similitud cultural es notable. De ahí que nos definamos en muchos casos como hermanos o irmãos. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Agradezco tu apoyo al podcast y confío en que si este u otro capítulo ha sido de tu interés, no dejes de compartirlo para seguir haciendo crecer a 2001 historias. Recuerda que tienes el blog 2001historias.com para seguir cada capítulo por escrito. Nos oímos en el siguiente capítulo.